Bueno, vamos a la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 24, ¿sí? Seguimos hablando, venimos hablando a lo largo de los últimos devocionales de David. Y este es un pasaje en donde hay una prueba muy especial para el corazón de David, para la mente de David, para la integridad de David y para el equipo que estaba con David, el equipo de hombres que estaba con David. Vamos a leerlo, 1 Samuel 24, desde el capítulo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor: cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino de ovejas, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacer al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando: majestad, majestad. Y bueno, esta es la historia que vamos a trabajar en el siguiente devocional. Vemos cómo el desenlace de este pasaje es que David busca a Saúl y le dice: mire, yo tuve la oportunidad de matarlo y no lo hice. ¿Por qué me persigue? No tengo ninguna mala intención contra usted, por favor, no haga eso. Y evidencia, obviamente, no solo su integridad, sino también, en parte, la lealtad que él tenía hacia el rey Saúl. Entonces, con base en este pasaje, volvemos a un lugar que ya en el pasaje, en el devocional anterior, habíamos entrado. Era un lugar muy especial, el lugar de la cueva, ¿sí? Un lugar solitario, un lugar confrontante, un lugar, bueno, a veces solitario. Ya David en este tiempo ya no estaba solo, ya estaba acompañado por muchos hombres, pero que en algún momento habían también recurrido a ese lugar porque sentían en su corazón la necesidad de estar apartados. Es un lugar también de refugio, es un lugar donde se busca analizar la situación con base en lo que Dios también quiera para uno. Y nosotros entendemos también que la cueva finalmente se convirtió en un lugar de entrenamiento para David y para sus hombres. Ellos estaban encerrados en la cueva, refugiados en la cueva, pero finalmente el tiempo no era que pasara y ellos no hicieran nada, sino que ellos empezaron a desarrollar habilidades como hombres de caza y como hombres de guerra. Entonces pasó el tiempo y ellos empezaron a adquirir esas capacidades y esas habilidades. Y tenía ya David una cantidad de hombres y una cantidad de guerreros finalmente con él, que en cualquier momento podía ir a la guerra y conquistar, ¿sí? Entonces, finalmente esa cueva se convirtió en un lugar de entrenamiento y quiero que nos preguntemos también cuál es la cueva en la que cada uno de nosotros ha ido o está en este momento. Si tú estás en este momento en una cueva, no es una cueva para ensimismarte, no es un momento para apartarte de la presencia del Señor, del autoconocimiento y también del compartir con otros, sino que es un lugar en donde Dios quiere probar tu corazón y quiere prepararte para lo que viene, quiere prepararte para la siguiente conquista, la siguiente batalla, la siguiente victoria. Así que cuando nosotros generalmente estamos en la cueva nos sentimos o tendemos a darle larga de emociones de tristeza, de ansiedad, de depresión, pero Dios hoy te quiere decir que nada de eso es lo que Dios quiere con una cueva o con un desierto, que también lo podemos asimilar de esa forma. Son dos espacios en donde Dios quiere procesar nuestro corazón, quiere procesar nuestra alma y donde nos va a capacitar para el siguiente nivel. Entonces vemos cómo en este pasaje, 1 Samuel 24, del 1 al 7, vemos cómo David fue probado para verificar su integridad en el corazón. David decidió hacer
lo correcto, en medio de que podría haber hecho lo contrario. Y miren lo que dice el versículo 4. Están hablando los hombres que estaban con él. Dice, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Y si vemos la última parte del versículo, para que hagas con él lo que mejor te parezca, los hombres que estaban con él, a su consideración, lo que les parecía era matar a Saúl. Eso era lo que a los hombres que estaban con David les parecía lo correcto. Ellos asumieron, y muchas veces nos pasa, una promesa que Dios nos da, algo que Dios nos anticipa, y cuando sucede, lo que hacemos es verlo a la luz de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, pero especialmente de nuestro corazón, y es algo que Dios quiere alertarnos, porque nosotros tenemos que ver cada situación a la luz de su palabra, no a la luz de nuestras emociones. Por eso la famosa frase que tanto declaramos en Tierra Nueva es que vivimos por principios y no por emociones. Estos hombres se emocionaron, estaban emocionados, y la recomendación que le hicieron a David es, ese es el momento, hay que asesinar a Saúl, ¿sí? A tus enemigos. El Señor los ha traído hasta tus manos. Entonces, haz lo que mejor te parezca. Ahora, David, en medio de su corazón, él decidió que lo que mejor le parecía era guardar la vida de Saúl, porque reconocía que él era el ungido del Señor. Y esta pregunta, esta frase, volvamos la pregunta también en nuestra vida. ¿Qué es finalmente lo que está sucediendo en nuestra vida y qué es lo que mejor nos está pareciendo, qué es lo que estamos terminando de hacer en nuestras áreas de diferentes lugares donde Dios nos ponga, en lo laboral, en lo personal, en lo ministerial, en lo familiar? ¿Qué es lo que mejor te parece hacer? ¿Es eso que es lo mejor que te parece, lo que agrada al Señor? ¿Lo que está de acuerdo a su voluntad? ¿Lo que te está guiando a cumplir el propósito de Dios? ¿O eso que mejor te parece es lo que otros están diciendo que hagas? ¿Es lo que el sentido común te dice que hagas? ¿Es lo que las circunstancias te empujan a hacer? ¿Qué es lo que mejor te parece? A David lo que mejor le pareció fue hacer lo correcto. David se sujetó con este hecho cuando él decide no tomar en cuenta la consideración de sus hombres, sino simplemente cortar una parte del manto, y también cuando lo cortó se sintió súper mal. David entendió algo, y entendió algo que es algo que llega por revelación a nuestra vida y que es algo que también tenemos que constantemente pedirle al Señor. Es una consideración del concepto de la autoridad de Dios. David se sujetó a la autoridad de Dios, y al sujetarse a la autoridad de Dios entendió la autoridad delegada que tenía Saúl y dijo, yo no puedo tocar al ungido del Señor. Era un principio de autoridad, era un temor de Dios que lo llevó a actuar de manera correcta y de manera íntegra. Pero pensemos también en este momento en donde ellos no pueden hacer bulla porque no pueden ser descubiertos, ¿cierto? En donde están en completo silencio, pero están los hombres diciéndole a David, David, ahí lo tiene, hágame el favor, hágale rápido, hay que matarlo. Mira, el Señor acaba de cumplir la promesa que te hizo. Y yo me imagino todo ese cuchicheo en medio de tener a Saúl ahí, tratar de que no los descubran. David se para en silencio y corta un pedacito del manto. Pero me imagino también como una conversación cruzada, argumentos cruzados, en donde los hombres le insisten en algo, pero David tiene que entender que tiene que eh, convencerlos de que eso no está bien, ¿sí? Convencerlos de que lo mejor le parece a ellos es errado, y que lo que él considera que mejor está en hacer es guardar su integridad, es lo correcto delante de Dios. Y finalmente, cuando uno se pone en sus zapatos y hay cientos de hombres con toda la cantidad de carácter, temperamento, dificultades, y él tiene que convencerlos de que no lo va a hacer, sin duda alguna, si trasladamos esa situación a hoy, sin duda alguna nosotros tendríamos que pedirle al Espíritu Santo una intervención sobrenatural, porque el que convence ante hacer lo correcto, lo íntegro, lo que es verdad, no es un ser humano, no somos nosotros, es el Espíritu Santo, ¿sí? En ese momento yo estoy completamente segura que
a pesar de que el Espíritu Santo no fluía como fluye después de que Jesús parte de la presencia del Padre y que nos deja el Consolador. Si bien es cierto, el Espíritu Santo no fluía como fluye hoy en nuestras vidas, sí tenía que haber una intervención de la presencia de Dios total y un respaldo de Dios hacia David para que de poco de hombres que finalmente ya tenían habilidades de guerra no se sublevaran y no hicieran no cometieran una locura contra Saúl y contra David mismo. Entonces, yo estoy completamente convencida de que las palabras que David finalmente les dice, que las vemos más adelante, dice en el versículo 6, dice que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Y esa contención, ese convencimiento tiene que ser de parte del Espíritu Santo. Y si en algún momento tú has estado como David tratando de convencer a otros, a una gran multitud o a pocos, pero que tienen un carácter muy fuerte, una posición muy fuerte, tratando de convencerlos de hacer lo correcto, de hacer lo íntimo, de hacer lo que mejor le parece a Dios, yo quiero decirte que allí a veces nos desgastamos mucho tratando de luchar en nuestras fuerzas. Y ahí es donde necesitamos pedirle al Señor que nos respalde. Espíritu de Dios, coloca en mí las palabras porque tú eres el que convence. Si yo tengo claro eso, yo descanso en Dios. Y esto podemos verlo con muchos asuntos en nuestra familia, con muchos asuntos en nuestras congregaciones locales, con muchos asuntos en el trabajo. Pero si lo pasamos, digamos, como al plano espiritual, nos podemos ver en esta misma situación, tratando de enseñarle a otro, de decirle a otro, de convencer a otro de que haga lo que es correcto, porque obviamente Dios lo va a bendecir, porque ta. Y eso drena nuestras energías si lo hacemos en nuestras fuerzas. En el devocional pasado, Armando también nos compartía de cómo Dios, tenemos que tener nuestras expectativas y nuestras fuerzas puestas en el Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros entendemos eso y lo trasladamos también a esa situación, tenemos que entender que todo lo que hablamos no es en nuestras fuerzas, debe ser por el poder de Dios, que todo en lo que buscamos, que otras personas sepan que es lo correcto, debe ser por el empoderamiento que da su Santo Espíritu, no por nuestras fuerzas, porque si no nadie lo va a poder entender, nadie lo va a poder discernir y finalmente nadie lo va a poder hacer. Esa transformación solamente surge en lo íntimo del corazón. Y David tuvo las palabras súper correctas, súper concretas, mejor dicho, las palabras de Dios, guiadas por Dios, para poder decirle a los hombres lo que están pensando en hacer está mal. Yo no voy a hacerlo, no podemos tocarlo porque conocía la autoridad de Dios. Los hombres que estaban con él no conocían la autoridad, no entendían la autoridad de Dios. David sí. Y lo que hizo David fue contener y también traer bendición para él y para sus hombres, porque más adelante vamos a ver cómo este hecho también pudo dejarle ver al corazón de Saúl lo que había en el corazón de David. Si él no hubiera hecho esto, otra sería la historia. Entonces, Dios respaldó finalmente su posición. David puso primero los principios de Dios por encima de la presión del grupo. Y aquí hay algo que también Dios nos quiere ministrar a nuestro corazón y es hasta qué punto nosotros estamos manteniéndonos firmes en una situación en donde hay muchos en contra, pero esos que están en contra realmente están proponiéndonos algo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué tan firme está tu posición como hijo de Dios primeramente, como hija de Dios primeramente, como siervo de Dios, porque todos servimos dentro del reino de nuestro Padre? ¿Qué tan firme están nuestras convicciones y nuestros principios frente a circunstancias en donde se nos va a demandar integridad? Y en circunstancias en donde son muchísimos los que están proponiéndonos algo diferente o donde otros están viendo, en teoría, que lo que nosotros estamos haciendo o proponiendo es irracional, nadie lo hace y es equivocado. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, vamos a hacer lo correcto sin importar la oposición. Y precisamente por hacer lo correcto, a veces vamos a encontrar oposición. Y digamos,
espiritualmente normal, dentro del plano espiritual es normal que nosotros enfrentemos oposición. Pero la palabra del Señor nos dice también que en medio de cada batalla, en medio de cada tribulación, en medio de cada prueba, en medio de cada desafío, lo que Dios quiere hacer es empoderarnos. En medio de cada cueva, lo que el Señor quiere es entrenarte. En medio de cada proceso, lo que Dios quiere es impulsarnos a más. Pero a más, no solamente pensarlo como un nivel mayor de una bendición, solamente, sino en un nivel mayor de integridad de corazón. Eso es algo que el Señor también nos quiere revelar hoy. ¿Hasta qué punto nosotros realmente estamos tan firmes para frenar la presión del mundo y al poder frenarla, más bien confrontar al mundo? Ahí también nos dice la palabra del Señor, dice, venzan el mal con el bien. Entonces, la presión del mundo que nos lleva a hacer lo malo debe ser frenada con la unción del Espíritu Santo, la presión que ejerce la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo en cuenta eso, entonces contengo la presión del mundo y además de contenerla, muestro la verdad para que otros puedan llegar a los pies del Señor. Y esos son los momentos en los que llamamos la cuerda floja. En esos momentos de presión, es como si estuviéramos caminando en la cuerda floja y el Señor está esperando verificar qué sale de nuestro corazón, qué respuesta damos, cuáles son los hechos, qué vamos a hacer, a qué le vamos a dar lugar, qué vamos a poner de primero, qué vamos a ministrar a otros, qué ejemplo vamos a dar a nuestros hijos, a nuestra familia. Dios todo el tiempo está a la espera también de lo que sale de nuestro corazón, no para condenación, porque Dios no es un Dios que condene, sino para restauración, para instrucción como buen padre, para formarnos, para animarnos a hacer la voluntad que Él tiene para nuestras vidas. Lo que tú estés a punto de hacer hoy en el transcurso de la semana con respecto a este tipo de presiones, ¿va a abrir camino para que otros conozcan a Cristo o va a abrir camino a la destrucción? ¿Sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener súper en cuenta. Toda decisión que nosotros tomemos, hay muchos ojos que están a la espera de ver lo que resulta como decisión en nuestro corazón. Nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros hermanos en Cristo, nuestros compañeros de trabajo, las personas que tenemos a cargo. Todos están a la espera de ver qué decisión tomamos. Y esas decisiones tienen que dar cuenta de una relación íntima y personal con Dios. Recordemos algo, y es que nuestro testimonio abre camino. Más que usted le coja a la gente a bibliazos, lo que va a hacer que la gente llegue a los pies de Jesús y vea a un Dios vivo y real, más que una religión, es que nosotros podamos evidenciar con nuestros actos un amor fiel por Dios, un amor obediente por Dios. Entonces, cuando estás en la cuerda floja, lo que vamos a hacer es también pedirle al Señor sabiduría para que nos dé las palabras, para que podamos ministrar a otros, contener a otros, pero también mucha firmeza para mostrar la luz de Jesús en medio de circunstancias adversas, en medio de circunstancias en donde se va a poner a prueba nuestro carácter. Y finalmente, cuando uno está en la cueva, cuando uno se enfrenta a esta cuerda floja, cuando uno se enfrenta a dificultades, cuando uno se enfrenta a este tipo de presiones, no queda de otra sino caminar por fe. Pero la fe que Dios nos propone no es una fe ciega en que no sabemos qué es la fe. Justamente en la lección pasada de Libertad en Cristo, para los que están conectados y también están en Libertad en Cristo, veíamos y aprendíamos sobre lo que significaba la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es el componente fundamental para agradar y adorar a Dios. Entonces, caminar por fe, caminar por principios, caminar sin importar lo que me digan, sino lo que Dios me dice, caminar incluso sin importar lo que yo vaya, lo que mi carne vaya sintiendo, sino puesta la mirada en la palabra del Señor, en la promesa de mi Padre que es fiel, es lo que me va a permitir avanzar y lo que me va a permitir después poder reconciliarme con lo que el Señor disponga en esa circunstancia. Porque Dios en medio de mis circunstancias, de tus cuevas y de mis cuevas, quiere procesar mi corazón, pero también procesa el corazón de los demás. Por eso hay a veces discusiones en donde la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no actúa tan rápido? ¿Por qué Dios no toma la decisión de hacer esto y ya? Porque si yo ya cambié, ¿por qué Dios no se manifiesta y cambia toda la circunstancia? ¿Por qué? Porque en toda circunstancia no solo está tu corazón, está el corazón de mucha gente. Y Dios quiere tratar con el tuyo y con los de todas las otras personas
a través de una circunstancia. Puede que el tuyo ya esté procesado, ya esté listo, pero sigue el siguiente nivel, la compasión. Y esperar a que también en ese proceso Dios transforme el corazón de mi hermano. Y eso es algo que también vemos mucho cuando alguno de nuestras familias, de nuestros familiares más cercanos, de pronto no conoce del Señor. Pastora, pero ¿por qué si yo ya conozco a Cristo, si yo he cambiado, si yo tal cosa? ¿Por qué mi esposo nada que conoce a Cristo? ¿Por qué mi esposo nada que se dispone? Porque en estas circunstancias siempre me toca menguar. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en tu corazón y Él podría cambiar la realidad de lo que estás pidiendo hoy, pero Dios quiere tratar no solo con tu corazón, sino con el de los demás. Entonces, Dios tiene muchas más variables en todas las circunstancias, más allá de la que nosotros podemos dimensionar, y eso hace que Dios también procese en el tiempo y tenga paciencia como la tuvo con nosotros para transformar el corazón de otros. Entonces, no te desanimes, sigue clamando por esa persona que va a llegar a los pies de Jesús. David deja ver también, en medio de todos sus procesos, él nos deja ver un estilo de vida piadoso y compasivo. David no solamente entendió un principio de autoridad y por eso guardó también a Saúl y guardó que todos los soldados se le fueran en contra, sino que también David evidenció un corazón compasivo y un estilo de vida también muy justo para tratar al otro. Y eso es algo que también nosotros tenemos que atesorar. Un estilo de vida piadoso que finalmente el mejor ejemplo de esto lo tenemos en Jesús. Jesús fue el ejemplo perfecto para nosotros y finalmente nuestra estadía eh, pasajera en esta tierra, lo que Dios quiere hacer es colocarnos cada día más en nuestro corazón a la altura de ese varón perfecto que es Jesús. Y debemos imitar ese estilo de vida piadoso y compasivo, en donde yo no solo veo el error del otro, sino que comprendo que hay detrás del error de otro. No veo solo esa debilidad, sino que veo que hay detrás de esa debilidad. Cuando yo comprendo o veo una persona que tiene un mal temperamento, que tiene una lucha y me choca un poco, lo que Dios quiere mostrarme es que hay detrás de ese comportamiento, cuál es el corazón que hay detrás. Y, y cuando yo puedo ver el corazón, entonces yo puedo entender la compasión y la piedad, porque sé que muchos de nuestros comportamientos que socialmente o en comunidad nos llevan a tener prevenciones, choques, riñas, distancias, finalmente son heridas sin resolver. Finalmente son componentes altos todavía de la carne y no del espíritu. Entonces, cuando yo puedo verlo con compasión y con piedad, entonces puedo amar. Y es algo que también David nos deja ver. David evidenció un amor, primero por Dios, segundo por Saúl y tercero por los hombres que estaban con él en la cueva. Porque finalmente si David termina cediendo a la presión de ellos, los pone en riesgo a ellos también. ¿Sí? Se arma la hecatombe. Entonces estaríamos contando otra historia. Pero David se movió a compasión porque amaba a Dios y pudo ver más allá de lo que estaba sucediendo. Y evidenció también una integridad total y algo que una frase muy linda que Dios nos regalaba en medio de este devocional antes de hacerlo, y es una auténtica obediencia a Dios. David tenía una auténtica obediencia a Dios. David fue genuino. David pudo abrir su corazón en medio de esa presión y decir, esto no es lo que Dios me está mandando. Con firmeza, pero abrió su corazón. Y yo no voy a hacer lo que a Dios le desagrada. Yo quiero tener una auténtica obediencia hacia Dios. Y en los momentos de presión, cuando te sientas presionado, cuando te sientas que no sabes qué decisión tomar, cuando sientas que no sabes finalmente a quién hacerle caso, qué voz escuchar, detente y recuerda que Dios está demandando una auténtica obediencia por el amor de Él. Una auténtica obediencia. Una auténtica obediencia significa alejarnos de la religiosidad y actuar en amor. Cuando yo entiendo el amor del Padre, yo obedezco porque para mí el amor de Dios lo es todo. Ya no obedezco porque, Dios mío, si yo me equivoco, ¿qué van a pensar los hermanos de la iglesia? Ya no obedezco porque si yo me equivoco, entonces Dios se va a enojar conmigo. Ninguna de esas es la motivación de un corazón que tiene una auténtica obediencia. Una auténtica obediencia por Dios está basada en el amor. Tiene claro que su motivación es el amor y la necesidad de intimidad y de cercanía con el Padre.
Si actúas así, como David actuó, guiado por la justicia de Dios, el Señor arreglará todo sin importar qué tan grande sea la oposición que enfrentes. Si tú te mantienes firme en eso que vas a decidir, que Dios es lo correcto que te dice que decidas, y te mantienes estable, confiado en el Señor, por más oposición que veas, Dios te va a respaldar a tal punto que lo vemos más adelante, que hasta con tus enemigos te reconciliará. Y hay un versículo justamente que nos dice esto, que dice que al hombre que es íntegro, Dios hasta con sus enemigos lo reconcilia. ¿Sí? Y si yo guardo integridad aún con las personas que quieren matarme, porque finalmente Saúl estaba haciendo re mal, o sea, buscaba matar a David. Y si yo busco ser íntegro, si yo busco ser compasivo, si yo busco una auténtica obediencia hacia Dios, Dios, a pesar de que yo esté enfrentando, mejor dicho, la calamidad que sea, Dios hasta con mis enemigos me va a reconciliar, porque va a ver la integridad de mi corazón y va a permitir que el otro vea la intención de mi corazón. Saúl pudo ver, lo vemos más adelante, que David no tenía ninguna intención de matarlo. Y finalmente pareciera como si se abriera camino a la reconciliación, pero bueno, más adelante también se daña otra vez la cosa. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no se sujeta siempre a Dios, porque nuestro corazón se aleja a veces del temor de Dios. Así que hoy es un llamado a eso, a actuar por justicia, a actuar por compasión, a actuar con una auténtica obediencia a Dios, y como dice también y nos lo muestra David en este pasaje, a jugarse nuestra vida prácticamente por una vida justa, por principios de justicia. Y muchas veces lo que va a estar en juego pueden ser cosas que para ti sean de atesorar. Pero no te preocupes, que cuando uno actúa en integridad, Dios recompensa y multiplica. Nunca pierdes. Cuando nosotros actuamos en integridad y con una auténtica obediencia a Dios, nunca vamos a perder. Siempre el Señor nos va a recompensar. Siempre el Señor nos va a recompensar, porque el Señor se va a sentir agradado, porque el Señor se va a sentir gozoso de ver lo que sucede en nuestro corazón y se va a deleitar en bendecirnos. Así que, así como lo hizo David, David se jugó finalmente la vida por hacer lo que era justo. Se jugó la vida porque en cualquier momento o Saúl volvía, se devolvía y lo atacaba, o terminaban atacándolo todos a los que no les hizo caso, pero David se jugó su integridad, su vida, por hacer lo justo delante de Dios. Así que no tengas temor, porque finalmente Dios te va a respaldar en todos los aspectos. Si ustedes ven esta situación, Dios respalda a David en la relación que tiene con esos hombres que están con él en la cueva. Y a través de cada palabra inspirada por Dios les dice que no es lo correcto, que ellos deben sujetarse también a lo que David les está diciendo, pero también más adelante le permite hablar con Saúl y lo guarda, le guarda su vida. Entonces Dios siempre se encarga de ayudarnos en todo tiempo. Dios hoy nos reclama firmeza en lo que es correcto. Si tú has caminado en la cuerda floja y has dado pasos en falso, Dios hoy te llama a hacer lo que es correcto. Te llama a dar pasos firmes aun cuando no los veas, no veamos lo que sigue. Nos llama a dar pasos firmes en medio de la presión de otros. Nos llama a dar pasos firmes en integridad. Nos llama a dar pasos firmes en su palabra. Esta es nuestra guía, dice la palabra que ella es lámpara a nuestros pies. Entonces, cuando el Señor nos manda a dar pasos firmes, significa que aún en medio de toda oscuridad usted coja su lamparita, su revelación, su promesa, su palabra, su instrucción, y la ponga al frente y vaya caminando poco a poco, porque al final vas a llegar a un lugar seguro, a un lugar de restauración, a un lugar de restitución, pero también a un lugar de honra. Creo que todo lo que David vivió a lo largo de todos estos procesos, que los vamos a seguir también viendo más adelante, vemos cómo Dios al final honra la obediencia de David, honra la integridad de David, a pesar de todos los errores de David, ¿sí? Todas las descachadas de David. Aquí vemos cómo le perdona la vida a alguien, pero también vemos cómo en otro pasaje no se la perdonó a alguien, ¿sí? Y maquinó maldad, pero en medio de todo su corazón siempre volvía a Dios. Y creo que nuestro pastor lo compartía en una de las prédicas pasadas, y era como en los salmos y en la historia de David se ve como él se equivoca, él peca o cae, y finalmente él vuelve y su alma alaba al Señor, se arrepiente, se humilla, exalta a Dios y vuelve a obediencia. Finalmente lo que Dios quería ver era su corazón.
Y en esta vez creo que pasó la prueba porque al ser probado su corazón, él actuó en obediencia e integridad auténtica hacia nuestro Dios. Así que bueno, iglesia, este es un llamado hoy a una vida firme en aquello en lo que hoy sientes que está flaqueando tu principio, tus principios, tu forma de caminar, tu integridad. Mantente firme, Dios está contigo. Van a llegar a tus manos acuerdos, negocios, tantas cosas que Dios puede colocar en tus manos y Dios va a demandar de ti una auténtica obediencia y una firmeza en sus principios. Que nada se ha negociado en tu vida con respecto a los principios. Los principios no se negocian. Los principios se defienden y se defienden con integridad y se defienden con sabiduría, guiados por la llenura del Espíritu Santo también. Así que bueno, esta es una invitación para que a lo largo de este día meditemos en esa auténtica obediencia a nuestro Dios.